Pongamos el título de la prédica de hoy día. 3 horas en el infierno. Yo sé que mirando ese título inmediatamente usted se debe hacer una expectativa como que esto va a ser una especie de película de acción o de ciencia ficción, mostrando ideas que son humanas, pero la verdad, y déjeme explicarle esto, que el tema del infierno tiene especial relación con la crucifixión de Jesús. Eso es lo que estamos estudiando semana a semana. En los capítulos 27 está el detalle de la crucifixión de Jesús. Y vamos a ver hoy día esa relación que tiene esa cruz con el infierno. Por eso el título, no crea que es algo, ¿no es cierto?, para llamar la atención nada más. Hay una verdad ahí que la vamos a descubrir en la medida del avance de la prédica, porque la gente tiene muchas ideas, como lo hemos comentado en otras ocasiones, sobre el infierno. Algunos piensan que no puede haber un infierno porque Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, no puede crear algo tan pernicioso, tan dañino para las personas. Pero se le olvida que Dios es justo. A la vez de ser santo, amoroso, también es justo. Y el infierno debe existir por esa razón. La gente también dice por ahí que el infierno está en la tierra. No sé si lo ha escuchado. Yo he escuchado a muchas personas decir eso. No existe un infierno porque el infierno lo estamos viviendo acá. Y vamos a desmontar también esa idea. Lo cierto es que el infierno lo explica la Biblia de muchas maneras. Y gráficamente hoy día en la cruz tenemos que admitir que lo que Dios hizo con Jesús en la cruz fue que Él pasara el infierno por nosotros. Por eso vamos a estudiar estos versículos. Nos vamos a devolver, de hecho, un par de versículos de los que quedamos la semana pasada, no porque la prédica hubiese estado mala, todo lo contrario, fue una exposición muy bíblica, muy correcta, muy clara, pero vamos a ahondar en los versículos 45 y 46. Abra su Biblia porque esos son los versículos que hoy día vamos a analizar en profundidad del libro o Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46. Y quiero pedirle, como siempre, que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios y leamos juntos estos 2 versículos. Son breves, así que no va a estar de pie mucho rato. Dice así, entonces, el Evangelio, capítulo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Puede tomar asiento. Oremos un momento. Señor, te damos tantas gracias. En tu cruz y en tu palabra hay tanta riqueza, Señor. Hay tanta verdad, hay tanta justicia, hay tanto amor. Está todo reunido en medio de ella. Y una vez más, Señor, queremos contemplar lo que la cruz significa, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Dame la capacidad, Señor, de entrar en tu palabra, de entrar en las páginas de la Biblia, para alcanzar, Señor, sabiduría, para que cada uno de los que está aquí recibiendo este mensaje pueda agradecer, pueda reconocer, pueda entender tus misterios, la obra, Señor, consumada en la cruz, y que podamos gozarnos, Señor, que podamos alentarnos, que podamos animarnos con estas palabras, Señor, que haya arrepentimiento si es necesario de nuestras vidas, Señor. Ayúdame una vez más, Señor, a dirigir este sermón conforme a tu verdad, conforme a lo que el Espíritu Santo desea transmitir. Lo que escribieron, Señor, los autores para nosotros es por una razón y queremos, Señor, entenderla correctamente. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí hoy día reunidos para entender, para disponer, Señor, nuestro oído, nuestra mente, dejarla receptiva a tu palabra. Y aún también a los que nos van a escuchar, Señor, por las redes sociales, que puedan entender correctamente lo que pasó en ese momento en la cruz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, volvemos a los eventos de la crucifixión. Todavía estamos ahí, todavía estamos analizando lo que pasó con Jesús hace aproximadamente 2000 años. Y como lo hablamos algunas semanas, hay que desmontar muchas ideas que lamentablemente el inconsciente colectivo, la cultura, tal vez las películas nos han puesto acerca de la cruz. Muchas cosas que efectivamente no aparecen tan directamente en la palabra y otras que están claramente establecidas o puestas en la palabra parecen no mostrarse o no considerarse.
Por ejemplo, podemos ver en las películas claramente la puesta de los clavos y cosas de la parte más morbosa de la crucifixión. Pero la Biblia guarda silencio, solamente dice que Jesús fue crucificado y nada más. No da detalles de cómo fue el proceso, porque era tal vez, decíamos, muy conocido. Habla también de ¿no es cierto?, insultos que se le hicieron a Jesús, habla de que el velo del templo se rasgó, de un terremoto y tantas cosas, pero particularmente yo nunca he visto lo que dice acá el versículo 45. Nunca he visto en una película bien representada 3 horas de oscuridad que dice que hubo en el momento de la crucifixión. Y es importante este versículo. Te dirá, qué extraño, primera vez que me doy cuenta que existe, pero fíjese que en los tres evangelios, y le puedo dar las citas, Lucas 24, 44, Marcos 15, 33 y Mateo 27, 45, los tres coinciden prácticamente en lo mismo, que hubo 3 horas de oscuridad en el momento en que Jesús estuvo en la cruz, por si no lo sabía. ¿Cuánto duró la crucifixión? Mire, partamos de revisar ese dato. Gracias a Marcos 15, 25 sabemos que Jesús aproximadamente a la hora 3:00 del día fue puesto en la cruz. Recordemos que los judíos tienen las horas, la cronología o cómo cuentan las horas es un poco diferente acá en Occidente y acá en los tiempos modernos. Para ellos el día tenía, como nosotros parecido, 12 horas y comenzaba a las 6 de la mañana cuando amanecía. Entonces la primera hora era de 6 a 7, la segunda de 7 a 8, la tercera de 8 a 9. Entonces cuando Marcos 15 dice que a la tercera hora fue Jesús puesto en la cruz, entonces podemos colegir que a las 9 de la mañana Jesús estaba siendo colgado en la cruz. Después, desde las 9 hasta las 12, más o menos, es lo que nos relata, ¿no es cierto?, los versículos previos que vimos, donde aparecen, ¿no es cierto?, los escarnios, las cosas que le dijeron a Jesús, aún la rifa de su manto, ¿se acuerda? Lo que ya se habló, cómo esa sábana completa, en vez de dividirla, la ambicia de los soldados decidió cumplir una profecía bíblica al sortear ese manto de Jesús entre ellos. Pero justamente los 3 autores de los evangelios sinópticos detallan claramente que entre las 12 del día y las 3 de la tarde, es decir, desde la hora 6ª a la hora 9ª, según el recuento judío de las horas, hubo oscuridad, dice, en toda la tierra. Eso es el relato fidedigno de los evangelios. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué este aparente, vamos a poner entre comillas, detalle de la Biblia? ¿Qué es lo que trasunta esa situación? ¿Usted cree que las cosas son por casualidad? ¿Son a veces coincidencias del destino? Esto tiene mucho significado y tenemos que tratar y pretendemos en esta prédica poder entender qué estaba pasando ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere comunicar Dios con 3 horas de oscuridad en el momento de la cruz? Donde aparentemente no hubo mucho desarrollo de eventos. En ese momento hay un silencio más bien, hasta que se rompe cerca de la hora 9, cuando Jesús exclama a gran voz, lo acabamos de leer, Elí, Elí, lama sabactani, donde finalmente él expira y muere. Así termina esas 6 horas. Pero son 3 horas de oscuridad, son 3 horas que para muchos, ¿no es cierto?, los que son escépticos a la Biblia dicen, no, ahí hay una exageración, están tratando de poner esa oscuridad como de relieve, así como, ¿no es cierto?, cuando muere un emperador, como cuando murió, ¿no es cierto?, los emperadores romanos, Julio César en particular, decían que también habían pasado fenómenos en el cielo por la muerte de un gran emperador. Entonces algunos dicen, no, claramente eso es una exageración, es una mentira, sencillamente para destacar la muerte de Jesús. Bueno, vamos a ver y vamos a partir de esas justamente comentarios escépticos que la gente tiene de la Biblia, de este fenómeno que le puedo decir que es claramente sobrenatural, algo que no ocurre, que nunca ha ocurrido o que probablemente nunca volverá a ocurrir, pero tiene un significado acá. La gente, si usted investiga, y esa fue la labor que tuve que hacer, buscar acerca de este tema, si usted busca qué pasó en las horas de oscuridad, qué es lo que sucedió ahí, hay muchas explicaciones naturalistas o con respecto a
fenómenos naturales que explican eso. Pero yo le digo que eso es totalmente falso. Todos debiésemos considerar que eso no fue así. Algunos dicen que fue un eclipse, por ejemplo. Una de las principales ideas que se han metido y que usted puede buscar en la internet con respecto a por qué hubo 3 horas de oscuridad es que dicen, bueno, fue un eclipse de sol. Y le cuento que esa es una de las peores ideas, porque los que nos ha tocado acá en Chile ver eclipses de sol, acuérdese cuánto se demoró un eclipse. Se demoran minutos, no 3 horas. De hecho, la estimación de un eclipse más largo son alrededor de 7 minutos y algo más. No existe la posibilidad de que 3 horas por un eclipse haya estado el sol oscuro. Por lo tanto, no podemos descartar eso. Además, en el relato bíblico, si usted recuerda, Jesús fue crucificado en Pascua, una fiesta judía, la fiesta de la Pascua, que comenzaba, ¿no es cierto?, con la luna nueva, y 14 días después eran sacrificados los corderos, es decir, en luna llena. Justamente Jesús fue crucificado en luna llena. Y para los que saben de astronomía, sepa que no puede haber un eclipse en luna llena. Es imposible por la posición del Sol, la Luna y la Tierra, ¿ya? Ahí si quiere investigar del tema, hágalo. Y hay otro elemento además, que los investigadores ahora, los astrónomos profesionales, pueden definir por las vueltas de la Tierra, del Sol, de la Luna, cuándo en el pasado hubo eclipse. ¿Y adivine qué? Cuando estudiaron este fenómeno, buscando si había alguna conexión con un eclipse solar en ese día, sabemos que Jesús debe haber muerto en la Pascua del año 30 o el 33. El único evento cercano es el año 24 después de Cristo. En Palestina hubo un eclipse a las 11 de la mañana y adivine, duró 1 minuto y 49 segundos. Por lo tanto, la teoría del eclipse se cae por sí sola. Hay otras personas que han dicho, claro, si no fue un eclipse, deben haber sido nubes muy densas, muy oscuras. Pero eso se cae del mismo relato porque la gente conoce el clima, conoce las nubes, todos nosotros las entendemos que, claro, si hay nubes muy densas se va a oscurecer parcialmente el sol. Pero no es lo que el relato quiere significar, no es el relato lo que quiere decir. También algunos han dicho, no, a lo mejor explotó un volcán y por ahí hubo ceniza y eso oscureció el sol, pero no hay lugar cercano en ese lugar, en el Medio Oriente, o también alguna explicación sobre una tormenta de arena que se da en otros lugares de África, de Egipto, por ejemplo, porque la gente habría detallado que eso fue una tormenta de arena porque era un fenómeno un poco más conocido. Lo que tenemos definitivamente ahí no fue ni un volcán, ni un eclipse, ni una tormenta de arena, ni unas nubes sencillamente que oscurecieron la tierra por 3 horas, sino que hay un fenómeno sobrenatural que Dios deseó que existiera por una razón, por una necesidad de comunicar una gran verdad. Aún le encontré un dato más, un dato sobre la veracidad de este evento, un bonus track sobre este tema. Estudiando, revisé en la historia que hay un autor romano que no tiene nada que ver con el cristianismo del primer siglo, llamado Talus o Talo, que describió ese fenómeno en la Tierra. También lo atribuyó a un eclipse. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Ese autor, todos sus libros se perdieron en la historia. Y es citado por Sexto Julio Africano y por otros autores cristianos que justamente citan a este hombre, un escritor, historiador romano del primer siglo, para desmentirlo, porque efectivamente ese era un fenómeno que estaba puesto en literatura y que de alguna manera, aunque no le da, ¿no es cierto?, el peso de la prueba de que es un fenómeno sobrenatural, el hecho que un autor no cristiano, romano, haya determinado o haya puesto en una cita la sola mención de que hubo oscuridad en la tierra, en algún sector de la tierra, entonces eso ya acredita, y de hecho muchos citan a Talo o a Talus como un autor que favorece al cristianismo sin ser cristiano. Así que por donde usted lo mire, debemos que entender que es algo que sucedió, así como se rasgó el velo del templo de manera sobrenatural, así como nos va a decir el Evangelio de Mateo, que se abrieron los sepulcros, ¿no es cierto? Y salieron resucitada gente, que son también cosas sobrenaturales. Dios deseó que algo sobrenatural, como la oscuridad por 3 horas, estuviera presente en la cruz. Ahora,
Veamos el significado de esto. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿De dónde podemos tomar alguna información para entender por qué Dios permitió o hizo que eso sucediera? Bueno, la misma Biblia, y de hecho la interpretación bíblica, una de las reglas básicas de interpretación de hermenéutica, dice que la Biblia se interpreta por sí misma y tenemos que buscar en la Biblia la propia interpretación. Y si usted va, y quiero que me acompañe a Éxodo, libro del Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia, vamos a ver un fenómeno parecido para entender qué pasó en la cruz. Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 23. Dice así, ahí lo van a proyectar, mi amigo Diego ahí está atento. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra, por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Interesante, ¿no? ¿Qué está pasando también en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Aquí claramente la locución es clara en decir que Dios mandó esas tinieblas como un fenómeno sobrenatural. Podemos decir que es sobrenatural porque en Egipto habían tinieblas y en Israel había luz. Había una clara distinción sobre las casas de ellos. Ahora, ¿cuál es el contexto? Recordemos que Dios mandó 10 plagas a Egipto, considerando que ellos no querían dejar salir al pueblo. Dios quiso glorificar su nombre, demostrar la supremacía de Jehová o la supremacía del Padre sobre, por supuesto, todos los dioses y el panteón egipcio que tenían. Cada una de las plagas, de hecho, va en contra de alguno de los dioses de Egipto. Esta es la 9ª plaga, ya habían pasado 8. Ya vienen las últimas y las más difíciles, que es esta y después la muerte de los primogénitos. Y acuérdese cuál era una de las deidades, a lo mejor lo conoce por cuando estudió historia en el colegio. ¿Cuál era uno de los famosos dioses de Egipto? El dios Ra, el dios del sol. De alguna manera Dios quería mostrar su supremacía sobre ese famoso dios Ra que controlaba el sol, que ellos veneraban porque por supuesto el sol bendecía la tierra de Egipto, daba las cosechas junto con el río Nilo que también era una deidad en sí misma. Y Dios, de alguna manera, todas las plagas vino a opacar, a disminuir, a destruir, obviamente, a todos los dioses de Egipto. Por cierto, esa es una de las razones por la cual Dios mandó la oscuridad. Quería mostrar que, por supuesto, era más que el dios Ra. Pero también, si lo miramos con respecto a incluso con nuestras vidas, lo que le estaba diciendo al pueblo de Egipto era que Él daba vida, que Él era el sol, era más que ¿no es cierto?, esa otra deidad o que el sol físico, sino que todo depende de Dios. Si está con Dios, de alguna manera, si un país, si una nación, si un pueblo está con Dios, tiene verdaderamente vida. Recuerde que lo que sucedía es que ellos no podían ni siquiera levantarse de sus camas. Dice que las tinieblas eran densas, como pesadas, como palpables, al punto que no podían ni siquiera poder comer o hacer su vida normal. Eso nos habla especialmente de que sin Dios, una persona sin el Dios verdadero no puede hacer nada en la vida, está paralizado o tropieza, que es otro elemento que nos influye en la oscuridad. Uno cae, tropieza, tiene que andar a tientas, no puede hacer nada y es justamente algo de lo que Dios quiere mostrarnos también en este pasaje. Dios quiere mostrarnos que es luz y así lo dice verdaderamente la Biblia. Y hay una relación muy interesante entre Dios y la luz. Algo que estamos habituados a ver es el sol cuando despertamos o la luz si estamos de noche que nos interrumpe la oscuridad. Y la Biblia nos habla de que Dios es luz, que Dios habita, dice, en luz inaccesible. En Timoteo, 1 Timoteo 6:16. Es claro esa idea de que Dios está en un lugar que es imposible que un ser humano pueda acceder. Y no es solamente un fenómeno físico o energético. Dios está tratando de, con la idea de la luz, transmitir su esencia misma,
que Él sea luz y que no haya tinieblas, como también lo dice 1 Juan 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir que Dios sea luz y que no tenga tinieblas? Se refiere justamente a su carácter, a sus atributos. Hemos estado estudiando justamente los martes, empezamos ahora revisando los atributos de Dios. Y este es un atributo muy importante, que no se nos puede olvidar nunca, que Dios es luz, que Dios es tan indispensable para el ser humano como la luz, tan necesario como que si no hubiese luz, obviamente, ¿sabe lo que pasaría con el planeta? Se muere el planeta. Las personas se mueren, los animales se mueren. Todo queda, y pensemos, Dios creó el sol como la lumbrera para la tierra, parte de su creación, con un propósito, por supuesto, y era que hubiese vida biológica, vida física o natural. Y efectivamente, no hay que ser muy estudioso ni muy versado en ciencias para entender esto, que si el sol se oscureciera, el sol realmente dejara de brillar, ¿qué le pasaría a la Tierra? Eso se ha dicho, eso usted lo debe saber. Lo primero que entraríamos en lo que se llama un invierno solar. Se acabaría la luz del sol y por lo mismo se bajaría la temperatura del planeta. Ya con esos fríos que a veces sentimos en el invierno ya no queremos venir a la iglesia. Imagínense, se acabara el sol, dejara de brillar diariamente. El planeta completo se enfriaría. El planeta completo pasaría a una era de hielo, como muchas veces han dicho que ha pasado en el pasado, efectivamente. Pero además de eso, toda la cadena de alimentos estaría vulnerada. Porque los pececitos que usted ve se alimentan de una cosa que se llama el fitoplancton en el mar, que son en realidad vegetales, células vegetales que ocupan el sol y hacen fotosíntesis. Y así empieza la cadena trófica, la cadena de alimentación. También en la tierra es lo mismo. Los animales, los herbívoros comen vegetales, no habría vegetación. Si el sol se oscureciera, la vida de todos nosotros, aunque usted diga soy carnívoro y como carne, claro, después no tendría ni siquiera animales para comerse. En poco tiempo, tal vez en algunos meses o años, toda la tierra moriría de hambre. Y eso es una realidad. Nosotros necesitamos la luz, necesitamos el sol. Y cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué es lo que dijo de sí mismo? Que Él era la luz. Y no lo dijo en un sentido tan metafórico o tan, no sé, como bonito, que suena bonito. Yo soy la luz, soy una persona de luz. Ve que hoy día también la gente usa eso. Soy un ser de luz. O otro que es bueno, o decimos, no, este parece ser un ser de luz. No, Jesús no lo dijo por esa sensación de simpatía con las personas, quería destacarse. Él dijo ser la luz porque efectivamente sin Dios, sin Jesús en nuestra vida, nosotros morimos, nosotros no existimos, nosotros no podemos hacer nada. De Jesús también escuchamos que lo siguiente, que y muchos pasajes tenemos, mire, no quise poner todos para no aburrirlos, pero Jesús nos advirtió de que sin Él nosotros también morimos y perecemos. Muchas veces recordará Juan capítulo 9, cuando también el tema era el pecado de las personas, que no tenían, una persona que nacía ciego, es decir, que no tenía luz en sus ojos, lo asociaban también con no tener a Dios o estar, ¿no es cierto?, privado de ese privilegio de ver, por pecado. Ahí está el antagonista, la oscuridad, el pecado. Y Jesús muchas veces le preguntaron, ¿quién pecó? Recuerde, el hombre que nació ciego, ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? No, Jesús dice, no, esto no es un tema de eso, es para que la gloria de Dios, ¿no es cierto?, se manifieste. Y Jesús muchas veces habló metafóricamente, pero espiritualmente acerca de que Él era la luz, de la necesidad de creer. Y cuando nosotros no creemos, cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida, estamos en oscuridad. ¿Y qué representa la oscuridad antagónicamente? Ahí viene qué. Si Dios es luz, si Dios es perfecto, si Dios es santo, si Dios tiene esta virtud, entonces la oscuridad, ¿qué representa? La maldad, el pecado, lo más oscuro que hay, lo más sucio, lo más negro, no sé cómo describirlo. De hecho,
Es difícil hablar del pecado sin usar este recurso de la oscuridad, porque eso es. Las personas, de hecho, lo dice Juan, no vienen a la luz, no vienen a Dios, porque sus obras son malas. Juan 3:20. Porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Las personas naturalmente no vienen a Dios porque si Dios es luz y Él está en pecado y nosotros estuvimos en pecado, entonces no queremos acercarnos a Dios porque no conviene. Porque cuando aparece la luz, se acaban las tinieblas, queda todo expuesto, toda su vida queda puesta, ¿no es cierto?, a la observación de cualquiera. Eso es lo que pasa, hermanos, y ese es el antagonismo entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Así es nuestro caminar nativo, nuestro caminar, digamos, desde cero, desde que empezamos a vivir, es un camino de oscuridad, es un camino en pecado. Y el camino en pecado, ¿no es cierto?, hace que tropecemos, hace que no sepamos para dónde ir. Esa es la relación entre la luz y la oscuridad, es lo antagónico a la luz. Ahora volvamos al texto de una crucifixión guiada por los romanos en la tierra de Palestina, por ahí por el año 30 o 33, la Pascua de ese año. Un hombre, para los romanos, un judío cualquiera, pero para nosotros el Hijo de Dios estaba siendo puesto en una cruz. Y hay 3 horas de oscuridad. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué es que acaso Jesús, siendo luz, no pudo disolver esa oscuridad? Eso es una prueba de que Jesús no era Dios. Si Dios es luz y ahora Él está rodeado de oscuridad, ¿cómo Él no pudo solucionar ese problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, y aquí voy a tomarme el permiso de decir cosas que a lo mejor directamente no hay un versículo en la Biblia, así como hoy día los jóvenes dicen. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Hay 3 cosas claras que nos quieren mostrar, 3 elementos que representan muy bien lo que está pasando en la cruz en esas 3 horas de oscuridad. Y de verdad tenemos que analizarlo, debemos llegar a entender ese proceso, es un proceso, de hecho, debiese ser una visión aterradora lo que está sucediendo ahí. Debiese darnos pánico por lo que representa eso. En primer lugar, claramente la oscuridad efectivamente representa el pecado sobre Cristo. Ese es el primer elemento. ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Por qué creemos o por qué creo que eso es así? Porque como lo estábamos diciendo, la luz es Dios, la luz es santidad, la luz es perfección, la luz descubre todo. No hay verdad en luz. Todo lo que está en mentira o encubierto es oscuro y es pecaminoso. Hay muchas maneras de definir el pecado. Bueno, puede decir que es ominoso, que es perjudicial, que es mortal, que es malo, que es oscuro, que es dañino. Y así podemos tratar de definirlo. Aún la Biblia no tiene mejor definición para el pecado de que es pecado en sí mismo. Hay un comentario que hizo un predicador, Charles Spurgeon, predicador inglés del siglo XIX, sobre el pasaje de Romanos 7:13. Solamente quiero hacerle ese énfasis con respecto a que el pecado es lo más malo que hay. El apóstol Pablo en Romanos 7, hablando del pecado justamente, que produce muerte, que produce todo este fenómeno, no encontró otra mejor palabra para decirle pecado al pecado que pecado en sí mismo. Miren lo que dice Romanos 7:13. Dice, al contrario fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento, dice, el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Sí, dice Pablo acerca del pecado. Y el predicador Spurgeon dice que Pablo, no encontrando mejor palabra, o palabra más mala, más sucia, para describir qué es lo que producía el pecado, que producía muerte, usó la misma palabra reiteradamente, dijo en extremo pecaminoso. El pecado es en extremo pecaminoso, es decir, el pecado es lo más malo que existe, no hay nada más bajo el pecado, de sucio, de cruel, de malo, de oscuro. Y realmente, si esto es lo antagónico a la luz, entonces yo tengo que pensar que esas 3 horas de oscuridad fueron visiblemente
lo que nosotros le aportamos a Jesús. Fue la manifestación pública, testimonio público para todos los que estuvieron ahí, de que Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo lo hizo? Poniendo una oscuridad completa sobre él y sobre los que estaban ahí. Yo no sé si ha pensado en cuánto ha pecado, cómo pecamos y cuánto pecamos en la vida. ¿Cuánto peca diariamente? Mire, vamos a hacer un ejercicio muy simple. ¿Cuánto peca en un día? ¿Ha pensado en eso? Y pecado, ya, no es que se haya quedado con el vuelto de la señora de la esquina, que también lo ha hecho, no que haya hecho una mentirita. Mire, pecamos, la mayor cantidad de pecado que tenemos es sencillamente en nuestro pensamiento. Cuando usted se enoja con el marido y no le dice nada, pero piensa en su mente lo peor de él, ya está pecando, aunque no le diga nada. Cuando se enoja con el hijo de manera desmedida y muestra rabia, ira, que es a veces incontrolable, lamentablemente, estamos pecando. Estamos pecando cuando miramos a una mujer del prójimo que no es nuestra esposa con deseo. Jesús lo dice claramente, eso es como adulterio. Y pecamos frecuentemente. ¿Cuánto pecamos diario? Piense. 10 veces, 10 pecados al día. Ahora, peca 10 veces, ya, 10 veces. Solamente 10 veces, yo creo que es poco. ¿Cuánto peca en una semana? ¿Ya? 70. 7 días a la semana. En un mes, 70 por 4, 280. Piensa en un año. Ya empiezan a ser números grandes, miles. Ahora piensa en su vida. ¿Cuántos años llevamos aún con Cristo pecando igualmente? ¿Cuántos miles o millones ya a esa altura? Ahora pensemos en este grupo humano, nosotros. ¿Cuántos millones de pecados sumamos entre nosotros? ¿Cuántos millones de pecados suma Illapel? ¿Cuántos millones de pecados suma Santiago? ¿Suma Chile? ¿Suman los países de todo el mundo? Y ahora multiplíquelo por todas las personas que han pasado sobre la tierra. Mire, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Que si cada pecado significa una pequeña partícula de oscuridad, eso es lo que tapó el cielo. Eso es lo que oscureció 3 horas a Jesús estando en la cruz. Pensémoslo, realmente, ahí estaban sus pecados, ahí estaban los míos. Y eso es justamente lo que Jesús quiso y debió pasar, porque este era un plan desde la eternidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para salvarnos a nosotros. ¿Y qué le trajo la oscuridad a Jesús? Lo vemos en el versículo 46. Angustia, desesperación, desolación, abandono. Yo no sé si se ha sentido alguna vez así, pero Jesús claramente lo dice al gritar en su último expiro el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso nos lleva al segundo punto, que la separación de Dios, eso es claramente, y no solamente dicho acá en la cruz, sino muchas veces, la separación de Dios de todos nosotros es por causa del pecado. Dios es un Dios santo, el Dios que tiene su único atributo 3 veces repetido. Dios es santo, santo, santo. Ningún atributo es puesto o sublimado 3 veces. Y eso nos ayuda a entender que es imposible que Dios esté en el pecado. Que dice Habacuc que sus ojos no pueden mirar la maldad. Que Él no transige con el pecado, Él no puede tolerarlo, Él lo va a castigar, Él tiene que hacer juicio y justicia cuando hay pecado. Y en ese momento en la cruz, la segunda persona de la Trinidad está recibiendo el pecado de todos nosotros. Eso es lo que está sucediendo. Y como dice Isaías 53, dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo
Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios permitió esta escena para nosotros y hizo que el Hijo, que es santo, que siempre ha sido santo, que nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca, Dios permitió que fuera quebrantado, que fuese juzgado como cualquiera de nosotros, como el peor de los pecadores. Tanto así que lo quebró en su esencia, lo quiebra en su humanidad. Por eso Él se siente abandonado. Murió abandonado, de hecho. Dios no respondió sus súplicas ahí en la cruz. Y la manera más clara de entender que realmente sufrió por esa escena es cuando Él está en Getsemaní y no quiere pasar la cruz. Él no quiere, Él dice, ojalá pase de mí esta copa, esa copa de ira que analizamos en algún momento, esa copa de dolor por estar expuesto delante de todo el mundo, de todo el universo, cargando el pecado de todos nosotros. Él nunca había estado separado de su Padre, nunca en la historia de la eternidad. Es ese preciso momento donde Él recibe el pecado, la suciedad de todos nosotros, que Él es abandonado, que Dios le da la espalda, que Dios no lo mira, ni le da un rescate, ni puede sacarlo de ese lugar. Por lo tanto, el peor padecimiento que Jesús vivió no fueron los azotes, no fueron los escupos, no fueron el maltrato, las malas palabras, los insultos que recibió. Fue que por ese momento Él fue separado del Padre. Él sufrió, fue quebrantado y fue abandonado, literalmente. Y es triste pensar que lo hizo no por Él mismo, porque no lo necesitaba, lo hizo por nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto, y este es el más difícil de asumir, que lo que vivió Jesús, esas 3 horas de oscuridad, representan la ira de Dios sobre el pecado, sobre el pecador. Y el abandono representa el infierno, la oscuridad total, la oscuridad eterna. Y déjeme decirle que es como cuando a veces ha subido, no sé, alguna vez a un lugar alto, a la Torre Costanera, la otra vez fui, y miraba hacia abajo y decía, ¿qué pasaría si esta estructura se quebrara? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo llegaría al suelo? Dios permite esta visión de la cruz para que entendamos, para hacer un oteo, un ojo a lo que es el infierno. El infierno es eso, lo que vive Jesús, el abandono total, la oscuridad total, sin salida, sin poder clamar o pedir ayuda. Y hoy día la gente se ríe del infierno, como decíamos al principio. Lo tratan con liviandad, con desdén, con burla. No, que vamos a estar calentitos ahí. No sé si ha escuchado esas tonteras. No, que voy a estar ahí con mi artista de rock favorito, con mi músico ahí tocando junto en el infierno. No saben de lo que están hablando, no saben de la profundidad de lo que va a pasar ahí. Este infierno, como les decía, no es la tierra, no piense nunca eso. ¿Por qué? Porque en la tierra hay bondad. Porque Jesús lo dijo, Él hace salir el sol para buenos y malos, da lluvia para justos e injustos. Mientras haya bondad de Dios en esta tierra, esto no es el infierno. Porque el infierno lo que no va a tener es bondad de Dios ni misericordia. No va a haber nada de eso. No va a haber ayuda, como Jesús no tuvo ayuda estando en la cruz. Entonces el infierno es terrible, es oscuro. Esa oscuridad representa los pecados. Y no sé si usted ha estado en algún lugar oscuro. Yo tenía miedo cuando chico de la oscuridad. No sé si eso es para avergonzarse o para... porque muchos también lo tenían. Pero ¿sabe qué? Yo llamaba a mi papá y a mi mamá y venían. Yo no sé si usted ha estado en algún lugar oscuro alguna vez, perdido en un bosque, en medio de la noche, sin luna, o en un calabozo oscuro,
sin poder salir. Esas situaciones nos podrían acercar un poquito a lo que se va a sentir en el infierno. Oscuridad total, sin luz, sin esperanza, sin ayuda. ¿Y qué decir de la compañía del infierno? Usted sabe que la Biblia dice que el infierno, el fuego eterno, el lago de azufre en Apocalipsis, está destinado a Satanás y a sus ángeles y a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, si usted ha tenido alguna experiencia con demonios, va a saber que no son gratos, que no son amables, que traen dolor, que traen molestia. Esa es la compañía que va a tener en el infierno, no va a estar calentito. Vamos a estar con demonios que no tienen amor, que no tienen compasión. De hecho, dañan continuamente a la raza humana, que es la creación de Dios. Por lo tanto, el infierno es oscuro, es solitario en el sentido que no hay ayuda. Y lo peor de todo es que es eterno. Que es eterno, no hay salida de ahí. A veces tenemos un día malo y decimos, bueno, hay un dicho, no hay mal que dure 100 años. O, como la Biblia lo dice, en Lamentaciones, si viene la tristeza, puede durar hasta el anochecer, la alegría viene en el amanecer. Y las misericordias de Dios, dice Lamentaciones, se renuevan cada mañana. Aunque tengamos un día malo o que tengamos una temporada mala, sabemos que podemos contar con el amor de Dios en esta tierra, en la bondad de Dios en esta tierra todavía. Pero en el infierno no va a haber nada de eso. Vamos a estar atrapados, sin salida, oscuros, recibiendo dolor. Dolor por la misma pecado, por las mismas compañías que vamos a tener ahí. No va a haber auxilio, no va a haber quien pueda pedir ayuda. Ahora, hermanos, el propósito de hablar de esto no es intimidarnos, no es atemorizarlo sencillamente, no es hacerle ver algo, una realidad incómoda, aunque a lo mejor sí ya se está incomodando si lo piensa. El infierno sí es real. La Biblia advierte que es el lugar del lloro, del crujir de dientes. Y tenemos que tomarlo seriamente. Pero cuando miramos la cruz, entre tantas cosas que nos provee la cruz, es que también nos provee salvación, que nos da esperanza. Que si Jesús vivió 3 horas de infierno en sí mismo, es para que nosotros no lo pasemos, para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar. Para que nosotros aferremos nuestra vida a la cruz y lo adoptemos como el mejor regalo del mundo. Eso es lo que quiere Dios que nosotros entendamos. Y no es, ¿no es cierto?, motivación equivocada, no es lo que dice la Biblia. Y me tomo de las palabras del apóstol en este mensaje al decir, así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice 2 Corintios 5:20. Así como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje de la cruz, ese es el mensaje del Evangelio. Que cada persona en esta tierra se reconcilie con Dios, que haga las paces con Dios, porque tenemos pecado y estamos camino al infierno. Y vemos cómo gente se muere y sabemos a veces su destino eterno, que es terrible. ¿Cómo entonces yo voy a salir de ahí? ¿Cómo yo puedo salir de ahí? ¿Cómo no quiero vivir esa oscuridad, aún si la he vivido en parte, un abandono, una frustración grande, un dolor tan grande, una oscuridad tan pesada como la noche? No quiero eso para mi vida. Entonces reconcíliese con Dios. Y la reconciliación es por creer en que Jesús cargó su pecado en esas 3 horas, que su pecado estuvo ahí, que lo martirizó a él para no martirizarlo a usted. Eso es lo que necesitamos aprender, eso es lo que tenemos que vivir de manera que agradezcamos al Señor por su sacrificio, que lo honremos, que agradezcamos ese intercambio, algo milagroso, que Jesús siendo santo soportó el pecado de toda la humanidad, para abrazarlo, para amarlo, para desear que Él siga creciendo en nosotros. Por eso el mensaje del Evangelio es la salvación eterna, porque el castigo es también el infierno eterno, la condenación eterna. Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, termina 2 Corintios 5:21. Dios hizo y mostró su justicia, su ira, la desató sobre Jesús en esas 3 horas, fundamentalmente, para que nosotros, si creemos en él, si tomamos ese camino de la fe, esa realidad de la fe, podamos tener justicia, porque él fue nuestra justicia, porque él nos salva. Entonces, hermanos, si miramos este texto, esta verdad, este hecho público, testimonio general de lo que Jesús padeció por nosotros, más que alejarse, debiésemos reencantarnos con la historia de Jesús, agradecer y seguir creyendo que Él tiene todo en su mano, todo el poder y todas las salvaciones de Él. Todavía no se acorta el brazo de Jehová. Mientras tengamos vida en esta tierra, podemos clamar a Dios, podemos llamar a su misericordia. Pero cuando caiga en el infierno, no va a haber esa posibilidad, no hay esperanza. Es oscuridad, es justicia, es castigo eterno. Por lo tanto, tenemos que pensar en Jesús, tenemos que ver ese sacrificio con otros ojos. Las películas a veces motivan y pueden darnos un acercamiento, pero esto fue más grande que cualquier película que yo haya visto. Y necesitamos reflexionar en eso. Oremos. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, queremos ser alumbrados por las palabras, Señor. Queremos que nuestra vida y tu luz, Señor, llegue, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Que podamos ver de manera incluso gráfica, Señor, lo que tú viviste. Que podamos pensar un momento en lo que hiciste por nosotros, Señor, en lo grande que fue soportar el peso del pecado, la separación, el abandono, la justicia, la ira sobre tu propia persona, Señor, para que nosotros pudiésemos salir sin problemas de lo que nos correspondía pagar, Señor. Pero tú eres bueno, eres tan misericordioso, que haces las cosas de una manera tan excepcional, tan diferente, que aún, Señor, nos parece misterioso y extraño esta manera de proceder. Pero confiamos en tu obra, confiamos en la cruz. Ponemos nuestro ser, nuestra fe, nuestro descanso en ti, sabiendo que lo hiciste para amarnos, para darnos la oportunidad que no teníamos si tú no lo hacías, Señor. Pues te pido por esta palabra, te pido, Señor, para glorificar este intercambio tan bueno, tan santo, tan conveniente para nosotros, y que podamos, Señor, agradecer todo lo que tú hiciste, para que podamos, Señor, confiar y poder seguir avanzando en nuestra vida, sabiendo de lo que fuimos rescatados, sabiendo que, Señor, lo que nos esperaba era terrible, y ahora poder dar gracias porque tú eres bueno. Y aún a cualquiera de mis hermanos que están sentados o que van a escuchar esta predica, que no te conocen, que todavía, Señor, dudan, Señor, sácalas de su mente cualquier reparo, cualquier idea extraña, y que reciban tu evangelio, que reciban tu verdad por medio del Espíritu Santo, para que hagas, Señor, tu obra, que esa semilla, Señor, que ese grano de trigo que cayó en tierra y murió, Señor, lleve fruto, Señor, abundante a cada uno de ellos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar una canción que muestra efectivamente